Capítulo 76. Bak Saeon, por una vez, dudó de su único ojo restante. ¿Estaba soñando? No, definitivamente estaba soñando, atrapado en esta pesadilla de fantasmas. Pero... no. Hacía apenas unos momentos, su humor era de pura irritación. Vine aquí porque escuché que en la oficina de profesores de esta escuela había un objeto con poderosas habilidades de control mental. Al ver la cantidad de gente reunida, quedó claro que no se trataba de información exclusiva ni de alto nivel. En su interior, su ira ardía. Quien me dio ese dato irá a mi lista negra. Apretando los dientes, actualizó mentalmente su lista de personas de las que vengarse después de regresar a la empresa. Aún así, tenía confianza. De hecho, vio una oportunidad en el enfrentamiento entre las dos facciones. Solo un pequeño empujón y es un caos, ¿verdad? Ya sea provocando luchas internas o atrayendo monstruos a la mezcla, pensó que podría tomar el objeto y escapar limpiamente, tal como siempre había usado a los tontos que lo rodeaban como cebo en momentos críticos. Incluso la imagen de su débil compañero de trabajo con la máscara de bisonte luchando por contener las lágrimas era tolerable, el tipo aún podría ser útil. Pero entonces... ese cabrón... ¿qué carajo está haciendo? Bak Saeon miró hacia adelante con incredulidad. Allí, de pie, indiferentemente, junto a los agentes de la Oficina de Gestión de Desastres, había un rostro demasiado familiar con un uniforme escolar negro. El empleado, que antes no llevaba nada especial, ahora llevaba la insignia de metal característica de la oficina y manejaba una de esas extrañas pistolas que parecen de juguete. Kim Soleum. Agente Uvas. ¿G. Uvas? ¿Qué fue eso? La última vez que Bak Saeon lo vio en el aula, ese tipo no llevaba nada de este equipo. ¿Y ahora? ¿Por qué un empleado de Daedream Inc. se encuentra tan cómodamente parado al otro lado? Parece que todos están asegurando el objeto. ¿Será lo que buscamos? Quizás, señor. Kim Soleum estaba participando casualmente en un diálogo al estilo de Bioro. Los demás empleados de Daedream que estaban cerca susurraban entre ellos. No parecen comunes. ¿Crees que es un agente de alto rango? ¿Quizás lo llamaron aquí? Han Geon, el compañero de trabajo con máscara de bisonte, alternaba entre mirar a Bak Saeon y a Kim Soleum, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Como uno de los pocos aquí que conocía el rostro de Kim Soleum, el asombro de Han Geon era palpable a pesar de la máscara. Y entonces abrió la boca, claramente a punto de llamar a Kim Soleum. Sí, eso es. Hazlo tú. Deja que él se encargue. Eso. ¿Te importaría hacerte a un lado y dejarnos encargarnos de esto? ¿Qué? Pero por supuesto, era Kim Soleum. Agente Uvas interrumpió instantáneamente a Han Geon, mirando a los empleados con una expresión seria. Habló con una voz que desbordaba autoridad. En desastres sobrenaturales como este, la posesión personal de objetos peligrosos puede tener consecuencias catastróficas. Como habrás experimentado, las cosas que parecen beneficiosas aquí no siempre traen buenos resultados. Su voz era, de alguna manera, convincente. Incluso ahora, hay monstruos vagando afuera. Kim Soleum habló con seriedad, sus ojos llenos de fingida desesperación. Por favor, para poder salvar más vidas, solicito su cooperación. ¿Tú? Bak Saeon sintió escalofríos recorrer su columna. Y aún así, Han Geon, parpadeando lentamente como si estuviera en trance, comenzó a murmurar, entonces, tal vez esta vez, podríamos.
Tienes que estar bromeando. Oye. Eres un novato. ¿De qué estás hablando? Ciérrate la boca, ¿quieres? Los demás empleados de la empresa reaccionaron y comenzaron a gritar indignados. Lo que Bak Saeon no sabía era que Han Geon llevaba un objeto de defensa mental lo suficientemente fuerte como para mitigar parcialmente la influencia del corazón de plata de la oficina. Aún así, la escena era lo suficientemente caótica como para hacer que los agentes del buró del otro lado susurraran entre ellos. La cultura corporativa es basura, ¿eh? ¿Verdad? Pero ese agente Grape sí que sabe hablar. Ese punk incluso está siendo reconocido por los agentes. ¿Qué es ese tipo que se hace pasar por un agente del gobierno? No, espera. En ese momento, una revelación como un rayo golpeó la mente de Bak Saeon. Espera, ¿en realidad era un agente de la Oficina de Gestión de Desastres desde el principio? Mirando más de cerca, el agente que estaba al lado de Kim Soleum era el mismo que Bak Saeon había encontrado en esa loca cabaña de asesinatos. La máscara proporcionada por la empresa tenía un efecto que dificultaba el reconocimiento para los no empleados, por lo que parecía que el agente no lo había identificado, pero aún así. ¿Es posible que todo esto haya sido planeado desde el principio? ¿Pudo Kim Soleum haber sido un espía del buró todo este tiempo? Un escalofrío recorrió la columna de Bak Saeon. Pero al mismo tiempo, sintió como si le hubieran dado una carta nueva. Si reveló su verdadera identidad. En ese momento, los ojos de Kim Soleum se encontraron con los suyos. Kim Soleum sonrió, se dio un ligero golpecito en el pecho y pronunció una sola palabra: deuda. Deuda. La misma palabra que Bak Saeon había escrito en la nota que dejó con la linterna de emergencia. Tú, cabrón loco, esa es la deuda que me debes a mí, no al revés. Kim Soleum estaba insinuando que si Bak Saeon quería pagar la deuda, ¿sería mejor que se callara y cooperara? ¿Cómo era que el deudor le daba la vuelta a la tortilla y chantajeaba al acreedor? No, espera. Joder, eso no importa ahora. Bak Saeon apretó los dientes. Los agentes ahora superaban en número a los empleados de Daedream. Si esto continúa, los miembros del equipo de exploración de campo que buscan una bonificación por limpieza alta probablemente darán marcha atrás y entregarán el objeto. Si eso ocurriera, el caos terminaría y, con él, su oportunidad. En ese caso. Después de algunas dudas, Bak Saeon tomó una decisión. Él necesitaba absolutamente ese artículo. Absolutamente. Además, sabía que el equipo especializado en cuya adquisición había invertido una fortuna, 1.000 puntos, estaba firmemente sujeto a la suela de su zapato. Este equipo, meticulosamente elegido y elaborado para este propósito. Un arma letal con el propósito de causar confusión. Propietario, Bak Saeon. Descripción del equipo registrado: dispositivo con forma de bolígrafo tricolor. Al presionar la punta se expulsa y explota como un petardo. Fabricado por Cutter E99. Disfrutando de la presión cilíndrica contra la suela de su zapato, Bak Saeon se giró deliberadamente hacia Han Geon y entabló una conversación. ¡Hey! Sí. ¿No oyes algo extraño afuera? Y dicho esto, naturalmente apuntó a Kim Soleum y disparó. ¿Allí afuera? Su objetivo era la cabeza de ese cabrón. Morir. La muerte instantánea garantizaría que incluso si Kim Soleum despertara de esta pesadilla, no se daría cuenta de quién le había disparado. De todas formas, seguramente tenga una etiqueta con su nombre.
No había forma de que Bak Saeon pudiera arriesgarse a que su sabotaje fuera rastreado hasta él, no después de haber creado la narrativa de la deuda. Le echaré la culpa a otra persona. Después de todo, todos los empleados de esta empresa tenían el mismo nivel de ambigüedad moral. Ocultando su alegría, Bak Saeon permitió que una sonrisa maliciosa se dibujara en su rostro. ¡Fu! La punta del bolígrafo salió despedida silenciosamente de la suela de su zapato y voló directamente hacia la cabeza de Kim Soleum. Pero no lo logró. Kim Soleum inclinó la cabeza casualmente, esquivando la punta del bolígrafo. Kim Soleum miró a Bak Saeon. ¿Cuántas veces crees que leí sobre el uso de tu equipo en la wiki? Él ya sabía cómo estaba cargado. Haces clic 2 veces con el talón izquierdo. Habiéndose preparado para esto desde que se convirtieron en compañeros de habitación, los reflejos de Kim Soleum, en retrospectiva, fueron solo naturales. No es que esperara mucho, así que ni siquiera estaba enojado. Pero no puedo dejar pasar esto. En ese momento, Kim Soleum le sonrió a Bak Saeon. Sé que lo disparaste. Y eso significaba una cosa. Estás jodidamente jodido. Bak Saeon sintió un escalofrío recorrer su columna. El miedo aprendido aumentó hasta alcanzar niveles cercanos al pánico. Pero aún así su objetivo de crear confusión tuvo éxito. La punta del bolígrafo golpeó el casillero detrás de Kim Soleum y explotó, llenando la habitación de luz, ruido y humo. ¿Quién hizo eso? En ese nivel de caos, no importaba cuán suavemente hablara la gente. Este tipo de conmoción fue suficiente para atraer a los estudiantes, incluso si eso significaba que tolerarían algún daño a la propiedad de la escuela. Vendrían pronto. Linternas. Todos se agacharon y se pegaron a las paredes. El humo que les impedía la visión creaba las peores condiciones posibles en esta escuela de pesadilla. ¿Quién hizo esto? Por ahora, los instintos de supervivencia superaron la necesidad de encontrar al culpable. En ese caso, Bak Saeon aprovechó la oportunidad para abalanzarse sobre la mesa. Pluma estilográfica de estudiante de segundo año. Él agarró el objeto y lo metió en su bolsillo. Mezclándose sin problemas entre la multitud de empleados, Bak Saeon se unió a la prisa para huir de la oficina de la facultad. En el interior, los agentes del buró, que habían mantenido una formación casi perfecta para vigilar todos los ángulos, solo se dieron cuenta de lo que había sucedido una vez que el humo comenzó a disiparse. La pluma estilográfica y los empleados de Daedream habían desaparecido. Esos bastardos de Daedream. Kim Soleum se había convertido repentinamente en culpable por asociación. Maravilloso. Kim Soleum, que había estado vigilando a Bak Saeon todo el tiempo, captó el intercambio. Pero la situación era demasiado urgente como para detenerse en ello. Hubo una muerte en el pasillo del tercer piso. El fallecido es Kim Sora, estudiante de segundo año. Los empleados de Daedream Inc. que huían por el pasillo habían matado a uno de los estudiantes. ¡Ja! Se fue la luz. 5 segundos de oscuridad. Destellos de luz de linternas. Carcajadas. Cadáveres. Esto es una locura. Con personas y entidades monstruosas campando a sus anchas, parecía una escena de una película de terror de serie B. Un tipo de terror sofocante diferente de la quietud anterior. Allí, en la ventana. Sangre. Sangre. Solicitando vea, pum.
En medio de la espantosa carnicería que se desarrollaba en todas direcciones, de alguna manera logré ver a los estudiantes que intentaban ingresar a la oficina de la facultad a través de la niebla y congelarlos en el lugar. Me sentí como si estuviera jugando a un juego de defensa de torres de pesadilla. O tal vez a un juego de terror donde estaba atrapado y completamente acorralado. Mover. El único aspecto positivo fue que los agentes se llevaron la peor parte de la agresión, dejándome prácticamente fuera del foco de atención. Pero incluso eso tenía sus límites. Parpadeo. En el instante en que una gota de sangre me cayó en el ojo, no tuve más remedio que parpadear. La mano de un estudiante, con forma de garra, se detuvo justo encima de mi cabeza. Rápidamente di un paso atrás. Mi cráneo casi fue aplastado. Se me erizaron los pelos. Jaja. Sentí que mi corazón se iba a rendir. Esto es malo. Esta era una trampa mortal. El alcance que puede cubrir una sola linterna ya no es suficiente. Por lo que sabía, la cantidad de estudiantes por piso variaba según cada ronda de exploración, pero había al menos 20 estudiantes en cada piso. ¿Y si alguien mató a un estudiante y desencadenó el anuncio? Hubo una muerte en la oficina de profesores de segundo año. Vendrían más. Acompañado de otro apagón de 5 segundos para un momento de silencio. Nunca termina. La probabilidad de que todos murieran aquí y de que la exploración terminara era abrumadoramente alta. Entonces, necesito escapar mientras aún pueda. Apreté los dientes. Necesitaba encontrar a los demás en otro piso y unir fuerzas con ellos. La niebla comenzaba a despejarse y el apagón acababa de terminar. Parpadeo. Ahora. Me deslicé por la oficina de la facultad, atravesando la carnicería de sangre, vísceras y violencia, y salí por la puerta que había estado abierta desde el principio. En ese instante. Señor Uvas. Cuando la niebla se disipó, vi al agente Bronce. Estaba forcejeando con un empleado que llevaba una máscara de animal y el dueño de esa máscara era. Hola. Tranquilo. Han Geun, del equipo de ronda del escuadrón I. Entonces no lograste escapar con los demás, ¿eh? Usa esto para contenerlo. El agente me arrojó lo que parecía un par de esposas. Claramente pensó que había venido a ayudarlo. Pero ya había decidido cortar lazos con todos aquí. Corre, Corso. Maldita sea. Han Geun, sobresaltado por su propio arrebato, se tapó la boca con la mano. Me había llamado por el nombre de mi máscara. Corso. No, eso es. La mirada en el rostro de la gente lo decía todo. Él sabe. Maldita sí. Si ese es el caso. Rápidamente atrapé el objeto que parecía unas esposas que me había entregado el agente. Lo sujeté. Las esposas se expandieron, atando los brazos y la boca del agente, con una cadena de plata que se extendía desde ellas hasta mi mano. Vamos, bisonte. Ese sí. Arrastrando a Han Geun y al agente inmovilizado, salí corriendo de la oficina de la facultad. Se acabó el momento de silencio. Que el difunto descanse en paz. Dejando atrás el caos de la oficina de la facultad, corrimos frenéticamente escaleras arriba. Un par de estudiantes nos siguieron, pero se vieron atraídos por el alboroto que se desarrollaba dentro de la oficina. Mantén la vista puesta en lo que está encima de nosotros. Entiendo.
Han Geon respondió rápidamente, observando diligentemente la escalera superior. Me detuve a mitad de las escaleras, viendo cómo los estudiantes que nos habían estado siguiendo desaparecían, y giré la cabeza, sin querer nada más que limpiarme el sudor de la cara. Y fue entonces cuando hice contacto visual con la persona atada al final de la cadena que sostenía. El agente Brands de la Oficina de Gestión de Desastres me miraba como si quisiera matarme. En ese momento, no tuve elección. Es hora de fanfarronear. Con una velocidad que nunca antes había alcanzado en mi vida, comencé a elaborar un llamamiento elaborado y emotivo. Capítulo 77. Estoy subiendo las escaleras de una escuela de pesadilla con un agente de la Oficina de Gestión de Desastres. Mientras lo arrastraban como a un prisionero después de sujetarlo. Para ponerlo en contexto, utilicé un objeto que él me entregó para traicionarlo y contenerlo. Esto es un desastre. Esto no puede continuar. Definitivamente siento que me he pasado de la raya. Mañana podría estar en la lista negra de la Oficina de Gestión de Desastres, reclutado para cualquier siniestro propósito que tengan en mente. Claro, la empresa podría protegerme, pero realmente no quiero deberle nada a Daedream Inc., sería una locura total. Necesito arreglar mi imagen de alguna manera. El sudor frío en mi espalda nunca parece secarse. Hablé con cuidado. Si prometes no gritar, te quitaré la mordaza. Solo asiente con la cabeza, por favor. La mirada asesina del agente se suavizó un poco. Asintió levemente. ¡Qué mentira! Si me va a engañar, al menos podría intentar ocultarlo mejor. Con un suspiro, continué. No tengo intención de hacerte daño, robar información de la Oficina de Gestión de Desastres ni informar nada a la empresa. Y, justo cuando dije eso, no sentí ningún dolor. Sé que el caramelo que me diste es una ayuda para interrogar a la gente y obtener la verdad. Las pupilas de la gente temblaron. Claro, no creo que me lo hayas dado con mala intención. Es solo que... Miré el aire con una mirada melancólica. Quería transmitirle que, aunque trabajo para Daedream Inc., no tenía pensado mentirle. Estrictamente hablando, estaba mintiendo. Si llegara el caso, tenía toda la intención de utilizar analgésicos extraterrestres entregados de forma urgente para evitar los efectos y mentir para sobrevivir. Como era de esperar, un fuerte malestar empezó a surgir desde dentro. ¡Puaj! Sentí como si mis entrañas se revolvieran, como si fuera el comienzo de una úlcera. Pero ahora no era el momento de dejarlo notar. Puedo soportar esto sin pestañear. Cuanto más maliciosa o deliberada la mentira, mayor el dolor. Lo que acababa de decir era, como mucho, una evasiva, apenas una incomodidad de nivel 1. Aguántalo. Siguiente paso. Construyendo confianza. Discretamente, solté una pequeña insignia plateada de mi bolsillo, manteniendo la compostura. Luego, le mostré abiertamente el objeto, el corazón de plata, a la gente. Te lo digo sin depender de herramientas como estas. Lo repetiré. Si prometes no gritar, te quitaré la mordaza. Solo asiente con la cabeza. El conflicto brilló en la mirada de la gente. Cuando nos detuvimos en el rellano, él asintió levemente otra vez. Sin decir palabra, le quité la mordaza. El agente cumplió su promesa y no causó conmoción. Bien. Siguiente paso. Le devolví la linterna y la pistola que le había confiscado al agente. Luego, le aflojé las ataduras de los brazos. Esto es.
Los necesitarás para defenderte en este tipo de situación urgente. No es que la pistola funcione con algo más que fantasmas o entidades sobrenaturales. Aunque teóricamente podría dañar a malos actores dependiendo de la munición, no pensé que ni Han Geon ni yo cumpliéramos los criterios para tales objetivos. Han Geon no ha causado ningún problema significativo en los últimos 3 meses. Aún así, no le quité las ataduras por completo. Si el agente escapaba antes de que terminara de convencerlo, podría ser un desastre. Ofrecí una excusa plausible. Es demasiado peligroso vagar sola por aquí. Te mantendré atada hasta que recuperes el juicio. Subimos las escaleras con cautela y vigilando en todas direcciones. De repente, el agente preguntó: ¿Corso es tu alias? Su grupo opera en unidades y usa alias derivados de sus máscaras, ¿correcto? Eso es correcto. ¿Eres un líder de escuadrón? No, solo un empleado nuevo. Este de aquí es otro empleado nuevo. Con una sonrisa ligeramente amarga, saqué una media máscara de mi bolsillo y me la puse sobre la cara. La textura familiar de la corteza con cuernos brotados se instaló sobre mi piel. El agente me miró visiblemente conmocionado. Entonces escuché la voz apagada de Han Geon. Lo siento, señor Corso. Sé que intentaba ayudarme, no, está bien. Debes estar muy nerviosa. Honestamente, comparado con Bak Saeon, quien estaba decidido a drogarme, esto era algo para lo que ya me había preparado cuando decidí actuar como agente temporal. Es más, Han Geon incluso llegó a avalar mi caso ante el agente. El señor Corso es una persona verdaderamente amable y confiable. Incluso cuando nos conocimos, arriesgó su vida para salvarme de la oscuridad. Eso es, una exageración. Buena toma. Simplemente, nos ayudamos mutuamente. Para sobrevivir juntos a la oscuridad. Señor Corso. El agente se quedó en silencio, con una expresión complicada en su rostro. Al menos no intentó golpearme con la empuñadura de esa pequeña pistola, y lo tomaré como un progreso. Entrando al 4º piso. Subimos el último tramo de escaleras. 4F. Lo logramos, pero me siento incómodo. A partir del 4º piso, esta historia de fantasmas comienza a volverse aún más retorcida. En primer lugar, cuando mueren estudiantes, ya no se hace ningún anuncio por los altavoces. El suelo está inquietantemente oscuro. BZZT, BZZT. La mayoría de las luces ya estaban destrozadas o apagadas, y las pocas que quedaban parpadeaban esporádicamente, a excepción de un puñado que permanecieron encendidas. Y el problema más grande. Oh. Decenas de estudiantes estaban de pie en el pasillo. Nos estaban mirando directamente. Ja. En el pasillo poco iluminado de la escuela, se alinearon como maniquíes a ambos lados. Las entidades estudiantiles del 4º piso eran todas de tercer año, con más de 100 confirmados en cada registro de exploración de este piso. Solo oír eso te haría pensar, bueno, supongo que todos estamos condenados. Pero está bien. El agente habló con voz firme, ofreciendo información crítica. No pueden abandonar sus puestos. Así es. El 4º piso es realmente extraño. Aunque nunca hemos visto a esos estudiantes mudarse, sí hemos visto cómo cambian de ubicación. ¿Pero los estudiantes del 4º piso? No se mueven en absoluto. Es como si sus pies estuvieran pegados al suelo del aula. Extracto del registro de exploración almohadilla 09.
Mientras no se abalancen sobre nosotros y permanezcan en el lugar, podemos evitar el peligro manteniéndonos fuera de su territorio. Si tenemos que acercarnos, podemos detenerlos manteniendo el contacto visual para congelar sus movimientos. El problema es lo fácil que es perderlos de vista en la oscuridad. Y son muy astutos. A menudo explotan tácticas psicológicas para pillarte desprevenido. Así es como es. Confirmé que Han Geon había colocado en su chaqueta la etiqueta con el nombre que había recuperado de uno de los estudiantes de la escuela y luego hablé con firmeza. Procedamos con cautela e investiguemos a fondo el cuarto piso. No hubo objeciones. Entramos en los huecos entre los estudiantes. Han Geon tragó saliva nerviosamente. Me sentí increíblemente inquieto. Pasar las mangas de aquellos estudiantes temblando de miedo. Pero apretó los dientes. Tengo que ser útil. No podía evitar la sensación de que de alguna manera había arruinado la exploración de su amable colega Kim Soleum. ¿Qué pretendía conseguir acompañando a la gente? Probablemente su objetivo era conseguir una puntuación alta, un pase limpio. Según el manual, cuanto más tiempo sobrevivas aquí y más etiquetas de nombre recolectes, mayor será la concentración de esencia de sueño en el colector. Pero era demasiado peligroso. Kim Soleum ni siquiera había mirado las etiquetas con los nombres de los estudiantes del cuarto piso. No lo entiendo. Han Geon decidió no pensarlo demasiado. Confiar en su propio juicio no era exactamente su punto fuerte. En lugar de eso, se concentró en observar diligentemente a los estudiantes que se acercaban. Especialmente cuando entraba en zonas donde las luces estaban destrozadas o parpadeaban, apuntaba la linterna obsesivamente. Paso, paso. Señor Bisonte, vigile la retaguardia. Sí. Su voz tembló ligeramente. Han Geon se giró para mirar hacia atrás, caminando hacia atrás. Desde donde habían pasado, decenas de estudiantes ahora giraban sus cabezas y extendían sus manos hacia ellos. Ahí está la sala de música más adelante. Esperemos hasta que lleguemos. Ellos avanzaron. Pronto llegaron a una sección completamente desprovista de luces. En la sofocante oscuridad, los estudiantes permanecieron inquietantemente quietos, mirándolos en silencio. Avanzaron con cautela, iluminando con sus linternas los espacios que había entre ellos. Entonces, parpadeó. Una luz parpadeó en algún lugar. Parecía como si se hubiera producido un apagón. Esperar. Algo parecía estar mal. Aquí no hay luces, ¿cómo podría parpadear alguna? Han Geon se dio cuenta demasiado tarde. No fue un corte de energía. La luz parpadeante. Había una linterna ahí adelante. Justo ahora, alguien había perdido de vista su entorno. Han Geon casi se dio la vuelta presa del pánico. Pero una voz tranquila a sus espaldas lo detuvo. No mires atrás. Tú. Tenemos que seguir moviéndonos. La voz de Kim Soleum era tensa, mezclada con respiraciones pesadas. Y luego. El olor metálico de la sangre. Goteo, goteo. Mientras Han Geon retrocedía, notó que un líquido rojo goteaba al suelo. Concentrado en los estudiantes, no había podido ver con claridad, pero el suelo bajo sus zapatos estaba resbaladizo. Y luego. Vio la mano de un estudiante que se extendía desde el medio del pasillo, lo suficientemente cerca como para rozar su cintura.
Estaba empapado de color carmesí y la sangre goteaba de las yemas de sus dedos. Han Geon luchó contra la necesidad de vomitar. Señor Corso. Cuando finalmente lograron salir de la multitud de estudiantes y se dieron la vuelta, Kim Soleum estaba agarrándose el abdomen, con el rostro pálido como una sábana. La linterna en su mano parpadeó una vez más. Con una leve sonrisa en su rostro ceniciento, dijo, la batería. Tiempo de iluminación efectiva, 60 minutos. Por supuesto. Las linternas de emergencia no están diseñadas para durar mucho tiempo. Aunque habían preparado provisiones, ninguno de los dos tuvo en cuenta el tiempo que le quedaba a la linterna que llevaba el otro. Espera. Por favor no hables. Han Geon intentó contener las náuseas e intentó apoyar a Kim Soleum. El agente se unió instintivamente. Juntos, el empleado de Dave Remink y el agente de la Oficina de Gestión de Desastres lo ayudaron rápidamente a llegar a un aula cercana. Incluso allí, algunos estudiantes se asomaron. Lograron derribar a Kim Soleum justo fuera del alcance de los estudiantes. Sentado en el suelo, agarrándose la herida, Kim Soleum habló. Ustedes dos. Déjame aquí. El que llevaba la máscara con cuernos, con el rostro tenso por el dolor, forzó una sonrisa. Un momento. Kim Soleum extendió su mano libre y deshizo por completo las ataduras del agente. Casi lo olvido. Ya puedes irte. El agente lo ignoró y en su lugar sacó una etiqueta de repuesto de su bolsillo y la metió en la chaqueta de Kim Soleum. Pero. No tienes que dármelo. ¿No lo necesitas para otra cosa? Adelante. Seguro que hay más en este piso. Si te unes a ellos, estarás, todo irá bien. Kim Soleum frunció el ceño ligeramente pero rápidamente suavizó su expresión. Para ser honesto, incluso si muero aquí, no causaría ningún problema importante con mi trabajo en la empresa. Estarían satisfechos con esto. Esa maldita empresa. El agente apretó fuertemente los puños. ¿Por qué carajo confían ustedes en una organización tan absurda y repugnante? Pareció tocar la fibra sensible. ¿De verdad crees que una empresa que trata las vidas humanas tan a la ligera concederá tus deseos? Han Geon se volvió hacia el agente sorprendido. El agente apretó los dientes y continuó. Sé que todos trabajan ahí por el derecho a conceder deseos. ¿De verdad creen en esas tonterías? ¿Que una poción mágica concede cualquier deseo? Kim Soleum miró al agente con expresión tranquila. Sí que se los conceden. Si el boleto del deseo fuera una mentira, esta estructura no se sostendría. Una vez que te integras, cualquier deseo se puede cumplir. El agente dejó escapar un suspiro exasperado, como si su frustración hubiera llegado al punto máximo, y repitió un argumento que sonaba trillado. Piénsalo. Supongamos que alguien desea la paz mundial, mientras que otro desea la extinción de la humanidad. ¿Cómo conceden ambos deseos contradictorios? Han Geon, que llevaba la máscara de bisonte, se estremeció. Pero Kim Soleum permaneció imperturbable. Para quien pide el deseo, sí. Se cumple. ¿Qué significa eso siquiera? Un billete de deseos no está hecho para cambiar el mundo. Es una herramienta omnipotente para cumplir deseos personales. ¿Qué significa eso? Sonaba como alguna doctrina sectaria de salvación. Pero el comportamiento de Kim Soleum no era el de un fanático religioso, era más como el de alguien que había probado repetida y empíricamente las circunstancias y se había resignado a la realidad.
El agente lo miró desconcertado, pero Kim Soleum simplemente se encogió de hombros. Bueno, supongo que este es el final para mí. La sangre brotó de debajo de la mano que agarraba su estómago. El sangrado no se detenía en absoluto. Kim Soleum le devolvió la etiqueta manchada de sangre al agente Brands. El agente apretó los dientes. Aunque sigas sacrificando tu placa cada vez que te arrastren aquí en Luna Nueva, esa empresa nunca te salvará. Tal vez no. Kim Soleum volvió a encogerse de hombros, aunque su expresión se tensó ligeramente por el dolor. Aún así, logró esbozar una leve sonrisa. Pero la Oficina de Gestión de Desastres acabará con esta oscuridad, o mejor dicho, con este desastre. Cuando eso suceda, yo también seré libre. El agente miró a Kim Soleum como si le hubieran dado un golpe. Váyanse los dos. Quedarse aquí mirando atrás es peligroso. Kim Soleum levantó su linterna de emergencia, todavía en funcionamiento, y la iluminó fuera del aula. Estaré atento mientras vas. Y señor Bison no hizo nada malo. Solo es un novato. Por favor, si es posible, manténganse unidos un rato y manténganse a salvo. Señor Corso. El agente dudó, pero finalmente apretó los dientes, se dio la vuelta y comenzó a caminar con su linterna. Sígueme. Ah. Han Geon dudó, pero finalmente tomó su decisión. No puedo hacer nada por él quedándome aquí. Para Kim Soleum, marcharse rápidamente podría resultar más fácil. Pero no podía irse sin hacer algo. Así que, mientras seguía a la gente, le metió algo a Kim Soleum en el bolsillo. Señor Corso, aquí tiene mi placa de identificación de repuesto. Sobreviví más tiempo gracias a ti, y no tengo a nadie más a quien salvar. No es mucho, pero al menos llévate a uno, gracias. Sin esperar una respuesta, Han Geon se fue con el agente, incapaz de mirar atrás. Kim Soleum los observó mientras se iban como habían prometido, vigilándolos hasta que desaparecieron por la esquina. Y luego. Finalmente. Tan pronto como estuvieron fuera de la vista, Kim Soleum rápidamente sacó algo que había preparado de su bolsillo. Un caramelo envuelto individualmente en plástico. Una reliquia nostálgica de una época más cálida. Dulces mágicos. Un caramelo grande, antiguo, redondo y duro en forma de bola, de alegres colores rojo, amarillo y blanco, dentro de su peculiar envoltorio. Dulces de nostalgia. El artículo de recuperación de emergencia que Kim Soleum había comprado. Con las manos manchadas de sangre, lo desenvolvió y se metió el caramelo en la boca. Y entonces comenzó una transformación. Las heridas en su cuerpo comenzaron a cerrarse. La sangre derramada fue reabsorbida y los huesos fracturados se reconectaron perfectamente, como si el tiempo mismo estuviera retrocediendo. Al hacer rodar el caramelo en su boca, redescubre recuerdos preciados. Mientras el dulce se derretía, fijaba el cuerpo y la mente del consumidor a su estado más saludable de los últimos 10 años. Capítulo 78. El oscuro pasillo del cuarto piso. Los estudiantes estaban parados en fila como maniquíes. Calculé de antemano el alcance de los estudiantes y di un paso adelante con cuidado. Primero, desdoblé el objeto que había guardado cuidadosamente en mi bolsillo y lo envolví alrededor de mis partes vitales. Una pieza de armadura comprada en la tienda alienígena. Envoltorio 12B357. El embalaje suelto se acomodó cómodamente debajo de mi uniforme de secundaria de antaño. La serie Nostalgia no cura heridas ni elimina la contaminación sufrida mientras está activa.
A partir de ahora tuve que ser extremadamente cauteloso. Me moví con cuidado, asegurándome de no superponerme con el territorio activo de ninguno de los estudiantes. Dado que ocupaba un área más pequeña como individuo, navegar solo podría ser más seguro en el cuarto piso. Me pregunté si el agente Brands y Han Geon llegaron sanos y salvos. Probablemente estén priorizando la reagrupación con otros. El agente no fue tan insensato como para ir al quinto piso solo ellos dos. Probablemente buscarían a otros en el cuarto piso. A juzgar por la situación, no parecía que Han Geon fuera a ser tomado prisionero ni nada por el estilo. Aunque él te hiciera eso, yo hice todo lo que pude, mi compañero nuevo empleado. Caminé hasta el final del pasillo. Llegué a la escalera que habíamos subido antes con el agente y Han Geon. Y luego comencé a bajar las escaleras nuevamente. 3F. Volví sobre mis pasos, moviéndome en sentido inverso. ¿Por qué? Para ser sincero, no le di mucha utilidad a los elementos informativos dispersos por toda la escuela. Ya tengo toda esa información en mi cabeza. Básicamente ya lo había obtenido y visto todo. Sabía todo sobre esta historia de fantasmas hasta el momento en que termina. ¿Por qué esta escuela terminó en este estado? ¿Cuál es el tema de esta historia de fantasmas y qué son exactamente estos estudiantes? Solo había una cosa que realmente necesitaba. El elemento clave que desbloqueará el grado más alto para completar una misión. Y ahora, iba a conseguirlo. A estas alturas, ya debería haber sido creado, punto. Me detuve en el rellano. El tercer piso de abajo estaba extrañamente silencioso. Todo allí abajo se había convertido en cadáveres. Bajo las luces brillantes, cuerpos empapados de sangre yacían mutilados, su horrible condición se mostraba vívidamente. Parecía que la mayoría de las figuras uniformadas en ese piso estaban muertas. Si sobrevivió alguna gente, debió mudarse a otro lugar. También resultó que casi todos los estudiantes que habían invadido la oficina de la facultad quedaron inmóviles o muertos, como lo indican los anuncios de muerte. Dejando a un lado lo grotesco de la escena, me sentí como si estuviera en medio de un desastre catastrófico donde habían muerto docenas de personas. Mantén la calma. Esto es un sueño, todo es un sueño. Me repetí esto a mí mismo mientras continuaba bajando las escaleras, revisando constantemente ambos extremos del pasillo y la oficina de la facultad de enfrente. Y entonces vi mi objetivo. Parpadeo. En el breve instante en que giré la mirada, la postura de un estudiante cambió dentro de la oficina de la facultad. Por supuesto que no me estaba persiguiendo. La condición de la entidad estudiantil era demasiado lamentable para eso. Tenía ambos brazos rotos, una pierna presentaba una fractura expuesta y el abdomen estaba empapado en sangre. Aún así, parecía tener suficiente conciencia para inclinar la cabeza ligeramente en mi dirección. Observé los alrededores. No hay señales de que aparezcan otros estudiantes, bien. Satisfecho me acerqué a la oficina de la facultad. Caminé directamente hacia el estudiante que se encontraba desplomado cerca de la puerta principal. Con el pelo decolorado y piercings, tenía la apariencia estereotipada de un delincuente, aunque sus heridas borraban cualquier impresión de desafío. Vaya, realmente estoy a punto de volverme loco. Agarré al estudiante con ambas manos y lo levanté sobre mi hombro. Cargando al estudiante como un saco pesado sobre mis hombros, seguí caminando, asegurándome de que permaneciera fuera de la vista. Esto es una locura.
Cargar con una máquina de matar que pesaba varias docenas de kilogramos no era exactamente un alivio para los nervios. Físicamente, sin embargo, pude manejarlo. El caramelo de nostalgia seguía dando vueltas en mi boca, manteniéndome en óptimas condiciones. Y, este es el destino. Había trazado una ruta en mi cabeza. Dado el caos que se había desatado, era poco probable que quedaran muchos estudiantes en el tercer piso, pero por si acaso, me moví rápidamente. Con la linterna en la boca, me apoyé contra la pared y seguí adelante. La potente linterna iluminó brillantemente todo el pasillo, desafiando la oscuridad, incluso si la escena sangrienta todavía me asfixiaba. Aún. Enfermería. El destino apareció. Deslizar. En silencio, dejé caer al suelo la etiqueta con mi nombre que me había pasado mi colega, luego abrí la puerta sin hacer ruido y entré en la enfermería. Había 3 camas alineadas cerca de la ventana, con las cortinas corridas. En 2 de las camas ya se veían sombras de alguien acostado dentro. Di pasos lentos hacia adelante. Mis ojos se posaron en una pizarra con una nota pegada a la puerta de la enfermería. Los estudiantes lesionados durante la actividad física deben acostarse en una cama y esperar a que llegue la enfermera. Había algo allí fuera de lugar. Bueno, eso es todo. Esta fue la pista que me llevó a escribir un registro de exploración continua para esta historia de fantasmas. Proviene del 12º registro de exploración dejado por el explorador anterior. Registro de exploración N grados 12. El subgerente Kang Ji-woo ingresó a la enfermería y colocó a un colega herido, el supervisor Park Chan, en una cama vacía, siguiendo las instrucciones. Nada significativo que informar. Después, todos fueron asesinados por la entidad estudiantil que los persiguió hasta la enfermería. Claro. Desde el momento que lo leí sospeché que había un detalle pasado por alto. El escritor anterior parecía haber dejado esto intencionalmente. En esta historia de fantasmas, los exploradores se presentan como forasteros, es decir, como estudiantes de otra escuela. En otras palabras, ¿qué pasaría si hubieran colocado a un verdadero estudiante de la escuela secundaria técnica Secuan en la cama? Esa pregunta despertó la imaginación que me impulsó a escribir el 13º diario de exploración. Escribirlo fue emocionante. Incluso ahora, mi corazón se aceleraba, no estaba seguro de si era por tensión, miedo o anticipación. Respirando profundamente, abrí la cortina de la única cama sin sombra. Sobre la cama limpia e improvisada, coloqué cuidadosamente al estudiante. En mi mente, pude ver las palabras que había escrito en mi propio registro de exploración superpuestas con este momento. Registro de exploración N grados 13. El empleado logró atraer con éxito a una entidad estudiantil lesionada con la ayuda de un civil. Luego de atar a la entidad, ingresaron a la enfermería y la colocaron sobre una cama. La etiqueta con el nombre no fue removida durante el proceso. El estudiante estaba flácido, pero podría haber movido sus articulaciones torpemente si lo hubiera obligado a hacerlo. Los cubrí con una manta y luego salí de la enfermería. Apoyado contra la pared ensangrentada del pasillo, esperé varios segundos, con el corazón latiendo con fuerza. Después de una breve espera, toqué suavemente la puerta de la enfermería y volví a entrar. Dentro, encontraría al estudiante herido tendido en la cama con ropa de gimnasia, habiendo recibido los primeros auxilios adecuados. Y eso es exactamente lo que vi. Una sensación de asombro, o tal vez miedo, me invadió cuando me acerqué a la única cama que tenía la cortina abierta. La estudiante de cabello decolorado que había traído yacía en la cama, ahora vestida con ropa de gimnasia.
Le habían aplicado vendajes y férulas y ni siquiera miró en mi dirección. En este punto, en el registro de exploración original se señaló que el descubrimiento se realizó mientras se buscaba exhaustivamente en los alrededores. Deslizar. Abrí el cajón que estaba al lado de la cama sin dudarlo. Dentro había un uniforme escolar cuidadosamente doblado. Escuela Secundaria Técnica Secuan. Pertenecía al estudiante que estaba acostado en la cama. Los botones estaban sueltos y algunas partes estaban deshilachadas, pero extrañamente, el uniforme estaba limpio, sin sangre ni manchas. ¡Ja! Mi corazón latía con fuerza. Sin mirar atrás al estudiante que yacía en la cama, tomé una hoja de papel A4 de la enfermería y escribí: tomaré prestado tu uniforme por un rato. Estudiante transferido que te trajo aquí. Doblé el papel cuidadosamente y lo guardé en el cajón donde había estado el uniforme. En su lugar, saqué el uniforme. Al girar la cabeza, vi al estudiante acostado en la cama, todavía vestido con ropa de gimnasia y con los ojos cerrados. Parecía como si estuvieran durmiendo profundamente y en paz. Funcionó. Rápidamente comencé a desvestirme. Tiré mi viejo uniforme de secundaria por la ventana de la enfermería y comencé a ponerme el uniforme prestado de la Escuela Secundaria Técnica Secuan. Afortunadamente, nuestras construcciones eran similares y encajaba razonablemente bien. Una vez que terminé de ponerme el uniforme escolar antiguo, DRRK, escuché el sonido de un cajón abriéndose detrás de mí. Al darme la vuelta, vi que había aparecido una respuesta en la nota que dejé dentro del cajón. ¿En qué grado y clase estás? Tragando saliva con dificultad, escribí el mismo perfil que había garabateado en el reverso de mi vieja foto de la secundaria para prepararme para este momento. El nombre de la clase donde me desperté por primera vez. Clase 1 a 5. En el instante en que escribí eso, el mundo entero quedó sumido en la oscuridad. Un apagón total me envolvió, pero a medida que mis ojos se acostumbraron, comenzaron a emerger tenues contornos del mundo. Luces de emergencia, relojes con pantalla LED, destellos tenues, suficientes para distinguir la enfermería de la escuela del vacío absoluto. Y luego, toca. Algo me tocó el hombro. Me di la vuelta. El estudiante, que había estado sentado ociosamente en la cama, ahora estaba tocándome suavemente el hombro. El estudiante de cabello decolorado retiró la mano casualmente y comenzó a moverse. Sí, naturalmente. Con movimientos demasiado humanos, tomó el papel A4 y el bolígrafo de mis manos con su brazo vendado y rápidamente garabateó algo antes de devolvérmelo. Estudiante transferido, ¿eh? Mala suerte. Y luego, se volvió a acostar en la cama como para volver a dormir, cada movimiento extrañamente natural. Con expresión sombría, me levanté y salí de la enfermería. Deslizar. El mundo todavía estaba oscuro. Pero, curiosamente, todo parecía desconcertantemente claro, como si pudiera ver incluso el polvo flotando en el aire. Sentí como si una certeza peculiar irradiara del uniforme y se arraigara en mi mente. Caminando por el pasillo, me incliné para recoger la etiqueta con mi nombre que había dejado caer afuera de la enfermería antes y la guardé en mi bolsillo. La etiqueta con el nombre ahora brillaba de forma extraña, mucho más que antes. Incluso en ese ambiente oscuro, sangriento y sucio, una extraña calma me invadió. Pero entonces, algo apareció en la distancia. Desde el grado 2 al 7, comenzaron a surgir formas que se asomaban. Las siluetas eran humanas.
pero sus cuerpos enteros se retorcían grotescamente, como si los errores de pixelación de un videojuego se hubieran manifestado en la vida real, criaturas espantosas de una película de terror. Sus formas en descomposición, vestidas con lo que apenas parecían uniformes escolares, parecían abominaciones fallidas, errores que no deberían existir en este mundo. Y en el momento en que me notaron, me quedé congelado. Una sensación como si mis entrañas se revolveran surgió dentro de mí. Parpadeo. De repente, como un rayo, el mundo se volvió cegadoramente brillante. Instintivamente, me lancé hacia adelante. Esos monstruos con aspecto de falla, cegados por la intensa luz, no parecían poder mirarme. Sus movimientos se ralentizaron al mínimo. Esta fue mi oportunidad de terminarlos. No. Me obligué a parar. Reprimí el impulso de perseguirlos. El dulzor del caramelo rodando por mi lengua me devolvió la cordura. Y luego, parpadeo. Una vez más, el mundo se volvió completamente negro. Cuando mis ojos se encontraron con los de ellos otra vez. Ya estaban lejos, retrocediendo lentamente por el pasillo hacia la escalera opuesta. Dejándome atrás. Todo mi cuerpo estaba empapado en sudor. Mis puños apretados temblaban como si hubiera sobrevivido por poco a una adicción abrumadora. Pero pude soportarlo. Había leído sobre este momento en los registros, después de todo. No hubo ninguna confusión. Simplemente había confirmado lo que ya sabía. Así es como funciona. ¿Te diste cuenta? Los monstruos que acababa de ver eran los exploradores. Los arrastrados a esta historia de fantasmas, igual que yo, hasta hace unos momentos. Y ahora yo. Si un explorador se pone el uniforme de la escuela secundaria técnica Sequan con el permiso de un estudiante, puede asumir el papel de un estudiante en esta historia de fantasmas. Ahora era estudiante de la escuela secundaria técnica Sequan. Capítulo 79. Registro de exploración número 13, que había añadido. Si adquieres y usas un uniforme escolar de manera adecuada, serás tratado como un estudiante. Se trata, en verdad, de un concepto bastante innovador. Si se maneja incorrectamente, podría distorsionar la esencia original de la historia de fantasmas. La historia de fantasmas de la escuela. Monstruos que solo se mueven cuando no son observados. Within the Shadow of Darkness, que se construyó mezclando estos dos tropos clásicos, originalmente se adhirió al tema clásico del miedo a los perseguidos. Una pesadilla en la que lugares y personas familiares se convierten en horrores incomprensibles que te persiguen hasta que mueres. Sin embargo, a medida que los registros de exploración se acumularon más allá de 10 entradas, comenzó a surgir una sutil acumulación. Es el tipo de cosas que añaden la diversión de imaginar una historia de fondo más específica al mundo. Registro de exploración N grado 5. Texto encontrado en la pizarra. Evita al profesor. El profesor es, el resto del texto fue borrado toscamente. De esta forma, los fragmentos de presagio se fueron acumulando poco a poco. Durante 12 entradas, solo se había ido acumulando, y la historia había ganado suficiente popularidad como para hacer parecer que seguiría acumulándose indefinidamente. Ese tipo de cosas se vuelven frustrantes después de un tiempo. Se hace difícil sostener el tema original del miedo que nace de las lagunas en la información. Pero entonces, se me ocurrió una idea. Si pudiera explorar como alguien interno, como un estudiante, no aumentaría la emoción de recuperar todas estas pistas. El 13º registro de exploración que escribí se alineaba con lo que los creadores de la historia de fantasmas habían estado ansiando.
Así, la historia de fantasmas de Within the Shadow of Darkness alcanzó un nuevo punto de inflexión. Desde las exploraciones intermedias hasta las finales, se recuperarían todos los presagios inquietantes dispersos en los registros, revelando giros impactantes. La segunda mitad estuvo llena de registros de exploración más profundos y centrados en la historia. Fue una experiencia notable de presenciar indirectamente. Ver las semillas que había sembrado crecer hasta convertirse en una historia más grande y nueva gracias a las contribuciones de muchos otros. Pero experimentarlo yo mismo. Bien. Había planeado encontrar el clímax de esa historia un poco antes de lo esperado. Vamos. Vestido como estudiante, caminé por el oscuro pasillo del tercer piso de la Escuela Secundaria Técnica Sekwan. A lo lejos, vi monstruos, llenos de miedo que desaparecían lentamente por las esquinas del pasillo. El impulso de perseguirlos aumentó y luego disminuyó. Curiosamente, existir en esta escuela como estudiante me hacía sentir cómodo. Me sentí como si estuviera en el lugar donde pertenecía. Esto solo intensificó el rechazo y el impulso destructivo que sentí al presenciar a esos monstruos alienígenas vagando por la escuela. Especialmente, se ha producido un fallecimiento en la clase 2A2. Cuando escuché ese anuncio por primera vez, mi corazón se hundió. Una tristeza agridulce y un vacío escalofriante. Y un sentido del deber para descubrir la causa del accidente. Por favor, guarde un momento de silencio durante 5 segundos. No quería nada más que correr a través de la escuela ahora brillantemente iluminada, eliminando con entusiasmo la fuente de este error y observando el silencio. Pero no soy realmente un estudiante. No debo olvidarlo. Kim Soleum tiene muchas tareas que realizar. Primero tuve que subir al cuarto piso. Subí las escaleras. El aula de la clase 1A5, a la que pertenezco, está en el segundo piso. Parece que no hay razón para subir al tercer piso. Un pensamiento que apareció como una notificación. Es por esto que se describió que los estudiantes raramente abandonaban sus pisos asignados. Por supuesto, no estaba sujeto a esa restricción. Yo solo estaba tomando prestado el uniforme, no era un verdadero estudiante de esta escuela. Reanudé la caminata. Paso a paso. 4F. Antes de que la cegadora luz del silencio que llenaba el pasillo desapareciera por completo, llegué al cuarto piso. El lugar estaba oscuro, con luces parpadeantes y bombillas rotas. El piso que una vez estuvo lleno de docenas de estudiantes con aspecto de maniquíes que miraban sin vida, ahora estaba vivo. Los estudiantes ahora intercambiaban miradas animadas, se hacían gestos unos a otros y charlaban en silencio entre ellos. Me mordí la lengua para asegurarme de no hacer ningún sonido. Los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Sekwan no tenían voz. Si les hablara con mi voz normal mientras llevo este uniforme prestado, yo. Después me despertaba y recuperaba el conocimiento. Pensar que acabaría atado a las mismas frases que había escrito. Caminé entre la multitud de estudiantes que de vez en cuando me miraban con indiferencia o sonreían torpemente cuando nuestras miradas se cruzaban. No parezcas incómodo. Actúa con naturalidad. Pasé una esquina en el pasillo y me detuve justo antes de las escaleras cerca de la oficina de la facultad de tercer año. Allí había una pequeña puerta de hierro. Almacenamiento de la facultad. Era un área de almacenamiento común y corriente que normalmente se usaba para guardar suministros de limpieza en las escuelas.
Y justo frente a él, 5 o 6 estudiantes estaban reunidos en un círculo cerrado. Si no llevara el uniforme de la Escuela Secundaria Técnica Secuan, nunca habría podido acercarme a un grupo tan denso. Pero ahora puedo. Di un paso adelante. Los estudiantes me miraron con expresiones perplejas. ¿Por qué un estudiante de primer año ha llegado hasta aquí? Sus expresiones parecían plantear precisamente esa pregunta. Saqué una hoja de papel A4 que había traído de la enfermería y escribí lentamente. Los mayores me pidieron que trajera una escalera del almacén. ¿Puedo llevarlo conmigo? Uno de los estudiantes se rió entre dientes, tomó mi bolígrafo y escribió una respuesta. Ok, jajaja. Tintinar. Cuando levanté la vista, otro estudiante ya sostenía un juego de llaves y las agitaba frente a mí. Tomé el paquete de llaves. Usando la llave marcada, For Storage, abrí la sala de almacenamiento y entré. Un lugar al que solo podían entrar estudiantes. Creak. La luz que se reflejaba a través del hueco de la puerta me clavó en los ojos. En el interior, varios objetos brillaban, como si irradiaran su propia presencia. Muy parecido a la etiqueta con el nombre que me había dado Han Eun. Maldición. Como era de esperar, el espectáculo fue aún más extraño y llamativo de lo que había imaginado. Después de cerrar con cuidado la puerta del almacén, inmediatamente extendí la mano hacia los objetos. Parece que aún no puedo tomar este artículo. Ignorando el pensamiento que apareció en mi mente como una notificación, rebusqué entre los objetos brillantes, baldes, trapeadores, pequeñas pizarras, y finalmente encontré lo que estaba buscando. Era un broche decorativo. Una decoración de aspecto un tanto tosco, realizada laminando papel grueso, como si hubiera sido hecha a mano por un aficionado. Obtuve una decoración de etiqueta de nombre. Decoración para etiqueta de nombre, una decoración floral que dice: Felicitaciones por tu graduación. Parece estar inspirada en la flor oficial de la Escuela Secundaria Técnica Secuan, la azalea. ¿Tal vez esté destinado a ser un regalo para los graduados? Metí la brillante etiqueta de decoración con nombre en mi bolsillo. Entiendo. Ahora tenía el elemento esencial para atacar esta historia de fantasmas. Seguí explorando lugares a los que solo los estudiantes podían acceder, verificando si la información que conocía de los registros de exploración coincidía con la realidad. Tomé prestado un libro de la biblioteca, toqué las teclas del piano en la sala de música. Si algo estuviera mínimamente mal, sería mejor morir y despertar rápidamente. Afortunadamente todo encajó perfectamente. Bien. Durante este proceso, evité ir al quinto piso, donde se encontraba la sala de preparación para la ceremonia de graduación. No era el momento todavía. ¿Cuándo llegará la notificación? Tomando una respiración tensa, esperé lentamente. Y luego. Bonus C544 Bonus C544 Bonus C544 Bonus C545 Bonus 0021 Bonus 0021 Bonus 0020 Bonus C800 Bonus B9AC Bonus 0020 Bonus AC00 Bonus 0021 Bonus 0021 Bonus 0020 Bonus C800 Bonus B9AC Bonus 0012 Bonus 0012 Bonus 0012. Un tremendo rugido golpeó mis oídos. ¿Así se sentiría un fallo de sonido? Era como el ruido de cientos de personas rascándose las uñas contra pizarrones, una cacofonía enloquecedora. Y yo sabía lo que era. Los monstruos. Las voces de los exploradores, que para mí parecían monstruos fallidos, eran inconfundibles.
El ruido ensordecedor de lo que se decían el uno al otro abajo no solo golpeaba mis oídos, sino también mi cerebro. Un poderoso impulso me envolvió. Así que por eso persiguieron primero a los ruidosos. Por lo menos, quería eliminar el sonido. Cálmate, cálmate. Reprimí el impulso abrumador y me abstuve de bajar corriendo las escaleras. En lugar de eso, me tomé unos segundos para calmar mis impulsos. Ahora, movámonos. Una vez que estuve completamente compuesto, procedí con cuidado y revisé a los monstruos en el extremo más alejado del pasillo del cuarto piso. Los monstruos se enfrentaban a un estudiante. No, la situación estaba casi terminada. El estudiante quedó inmóvil en el suelo, incapaz de moverse. Sin embargo, no todos los monstruos estaban retirados. Maldición. Me preparé. Un monstruo todavía estaba intacto. Se quedó mirando al estudiante que yacía en el suelo antes de girarse para mirarme. Y me detuvo en seco. Lo vi desde lejos. El monstruo que me congeló en el lugar. Su rostro, horriblemente derretido, parecía una figura grotesca manchada como píxeles. Pero había una cosa que era diferente de los otros monstruos. Lleva una máscara. Y la máscara era un goral. Vamos, Jeon. Wow. Soy el único que queda. Go Jeon contuvo el aliento y se apoyó contra la pared del pasillo. Frente a ella yacía, probablemente, el último estudiante de este tercer piso, inmovilizado en el suelo. Parecía que todavía estaba vivo, pero no tenía intención de matarlo. Si mato a este, habrá otro apagón y vendrán más enjambres, ja. Los civiles que ella escoltaba ya estaban todos muertos. Al menos los tres últimos llevaban consigo una etiqueta con su nombre cuando murieron. Según el protocolo de la empresa, incluso si alguien muere, puede vivir su vida cotidiana en la realidad. Aún así, era inquietante que el líquido en el recolector de esencia de sueños solo se rellenara cuando se obtenía una etiqueta con nombre. Definitivamente algo está pasando. Go Jeon había renunciado un poco a recolectar etiquetas con nombres meticulosamente para obtener una calificación alta. En lugar de eso, compartió sutilmente información sobre ellos con sus compañeros y dividió lo que tenía. Y toda esa gente acababa de morir. ¡Puaj! Habiendo trabajado en esta empresa el tiempo suficiente para acostumbrarse a masacres sangrientas, monstruos y fantasmas, no se sintió abrumada. Después de todo, había completado estudios de anatomía y práctica con cadáveres sin ningún problema durante su tiempo en la escuela de medicina, por lo que siempre había tenido una voluntad fuerte. Gracias a Dios que no murieron de verdad. Se había vuelto tan insensible que incluso pensamientos como ese ahora le venían con naturalidad. ¿Debería subir ahora? Justo cuando Go Jeon decidió recuperar el aliento y comenzar a moverse nuevamente, flique. Más allá del pasillo. Apareció otro estudiante. Eran altos, vestían el uniforme algo desaliñado de la escuela secundaria técnica Secuan y emitían la atmósfera de un delincuente. Ja. Wow. No puedo soportarlo más. Vamos simplemente. Seguramente, durar tanto tiempo debería ser suficiente para evitar cualquier problema en su evaluación de desempeño. Go Jeon se sentía tan agotada que quería arrancarse la linterna ultrapoderosa que llevaba atada a la cabeza. Ella estaba lista para despertar de esta miserable pesadilla. Parpadeo. Esperar. Espera. Bajo la tenue luz, vislumbró los rasgos del estudiante.
Su rostro estaba tranquilo, sereno y agudo. ¿Señor Corso? Era Kim Soleum. Al principio pensó que podría ser algún estudiante parecido. Pero aunque parecían un poco más jóvenes que el rostro que estaba acostumbrada a ver, eran inconfundiblemente ellos. En realidad fue Kim Soleum. Un escalofrío recorrió la columna de Go Yeon-jeon. Espera un segundo, ¿qué clase de situación era esta? ¿Podría ser? Si se cumplieran ciertas condiciones en esta historia de fantasmas, ¿alguien se corrompería y acabaría así? ¿Convertido en un monstruo estudiantil? Ah. Después de haber trabajado durante meses, sabía lo suficiente sobre la contaminación de las historias de fantasmas como para sentir una oleada de terror. Pero al momento siguiente, ella se resolvió. Necesito confirmar esto. Si despertara ahora y algo realmente hubiera salido mal, se odiaría a sí misma por haber huido. Está bien si muero y despierto del sueño de todos modos. Decidida, se acercó al pasillo, tratando de no parpadear ambos ojos a la vez. Cuanto más se acercaba al estudiante que permanecía inmóvil, más segura estaba de que era Kim Soleum. Hasta el conejo de peluche se ha ido. El llavero de peluche que solía llevar no estaba con él, lo que dejó a Go Yeon-jeon con una extraña mezcla de amargura y tristeza mientras se acercaba. Parpadeó. La luz parpadeó, pero la linterna que llevaba en la cabeza la salvó de cualquier problema. Solo un poquito más cerca. Ella se acercó más. Pero entonces. Ruido sordo. De repente, un estallido de luz cegadora atravesó los ojos de Go Yeon-jeon. Su visión desapareció temporalmente. La fuente fue una linterna en la mano de Kim Soleum. Estaba programado para destellar unos segundos después de ser activado, cegando momentáneamente a quien se acercara. Go Yeon-jeon no podía decir exactamente qué objeto lo había causado, pero rápidamente comprendió la situación. ¿Una trampa? ¿Preparada con antelación? Una repentina ola de mareo la golpeó, pero se recompuso rápidamente. No se puede evitar. Lo que la frustraba era no comprender en su totalidad la extraña situación. Pero no había mucho tiempo para pensarlo. Los monstruos eran increíblemente rápidos. En el siguiente momento, ella moriría. Ella no murió. No había dolor ni la sensación de flotar al despertar de un sueño. Ella estaba bien. ¿Qué? Mientras sus ojos se adaptaban a los efectos del destello, Go Yeon-jeon miró al estudiante confundida y lo congeló con su mirada. Kim Soleum, vistiendo el uniforme de la escuela secundaria técnica Sekwan, no estaba mirando a Go Yeon-jeon. En cambio, se quedó mirando al suelo. ¿El suelo? Go Yeon-jeon retrocedió levemente, alineando su vista para ver a Kim Soleum y al suelo simultáneamente. En el suelo habían aparecido palabras. Se colocó una hoja de papel tamaño A4 y se garabateó algo sobre ella. ¿Señora Goral? Capítulo 80. Muy bien. Vamos a resolver esto. El monstruo frente a mí. Esa figura grotesca, con su apariencia pixelada y distorsionada, era sin duda mi colega, Go Yeon-jeon. La máscara Goral era claramente visible, después de todo. Me siento mal por haberle apuntado con esa linterna tan potente a la cara. Apretando los dientes, traté de concentrarme en la máscara en lugar de en mi sensación de repulsión. El problema era que la comunicación normal era imposible. No podía hablar ni escuchar bien lo que decía la otra persona. De todos modos, no hay manera de que podamos hablar. Si ese es el caso,
más vale que la echen de la escuela. La necesidad de destruirlo todo me subió a la garganta como bilis amarga. ¡Puaj! Sentí como si mi cabeza estuviera llena de errores. Esto me estaba volviendo loco. Incapaz de pensar en otra forma de comunicarme, finalmente saqué un bolígrafo de mi bolsillo y, evitando mirarla directamente, escribí en el suelo. ¿Señora Goral? Luego esperé en silencio. En el momento en que Go Yeon-jeon giró su mirada hacia mí, me congelé. Una respuesta apareció en el papel A4 en el suelo. Señor Corso, ¿tiene usted conciencia de sí mismo? ¿Puede actuar con independencia? Uf. Bien. Miré al monstruo, no, Go Yeon-jeon, y escribí una respuesta. Sí, puedo. No os preocupéis, no estoy contaminado. Aunque imagino que incluso una persona contaminada podría decir algo así, por eso me preocupa cómo suena. Todo esto es parte del truco de esta historia de fantasmas. ¿Un truco? Sí. ¿Cómo debería explicar esto? En este caso, probablemente sea mejor ir directo al grano. Sabiendo que el colega que tenía delante era claramente inteligente, decidí prescindir de explicaciones indirectas y escribir en su lugar la respuesta directa. La solución a esta historia de fantasmas a la que apuntaban todos los presagios de su tradición. Esta es una escuela donde un juego de terror se ha convertido en realidad. Dentro de la sombra de la oscuridad. El nombre registrado en la wiki para esta historia de fantasmas y la causa de todos los eventos que suceden en esta versión de pesadilla de la Escuela Secundaria Técnica Sekwan. Se pueden encontrar pistas al respecto en los registros de exploración que descubren la tradición en la oficina de la facultad y en ciertas aulas. Lista de artículos confiscados, mes de, día consola de juegos. Cuando se obtiene de la oficina de profesores de primer año y se enciende, una imagen pixelada de la escuela de noche aparece brevemente en la pantalla antes de apagarse. Nota en la esquina superior derecha de la pizarra en la clase 3A2, ¿ese se supone que es el profesor? Cuaderno encontrado en el suelo del salón de música. Hay un pequeño garabato en la esquina. ¿Por qué estoy en la escuela después de despertar? Un dibujo de un cachorro sorprendido. ¿Preparativos para la ceremonia de graduación? ¿Qué significa eso? Ya es mayo. Y varias otras notas y artículos. Si revisas el bolso del estudiante al que le confiscaron la consola, incluso puedes encontrar una caja de juego vacía con un resumen de la trama escrito en la parte posterior. El día antes de la graduación. Los estudiantes que apoyan los preparativos de la ceremonia de graduación en la escuela secundaria pasan la noche en la escuela. Por supuesto, los preparativos son en su mayoría una excusa y los estudiantes disfrutan del ambiente de un campamento nocturno. Se forman nuevas parejas, los mejores amigos discuten y los secretos de alguien quedan expuestos. Luego comienza la transmisión de la escuela. La ceremonia de graduación ha comenzado. Para penalizar a los estudiantes que no asistieron, el profesor ahora abandona el auditorio. Comienza la sangrienta ceremonia de graduación. ¿Podrán escapar ilesos de la escuela de pesadillas? Así es como se hace evidente. Esta historia de fantasmas trata sobre un juego de terror que devoró una escuela real, obligándola a repetir los eventos del juego como una pesadilla. Por eso los estudiantes no hablan. Porque es un juego sin actuación de voz. Es por eso que los estudiantes de tercer año en el cuarto piso no pueden abandonar sus lugares. Porque el juego principal aún no ha comenzado. Por eso los estudiantes no pueden moverse cuando los exploradores están mirando. Es un error que no formaba parte del juego original.
De hecho, los exploradores ni siquiera eran participantes oficiales del juego. No estamos jugando el juego en absoluto. Nos arrastraron después de intentar vislumbrar la historia del juego a través de un archivo de texto descargado de manera no oficial. Por supuesto, no le expliqué todo esto con todo detalle a mi colega. Solo compartí pistas y transmití la lógica central. Aquí está el punto. Conseguí un uniforme de estudiante de una manera inusual y traté de participar en este juego de terror. Por ahora, parece estar funcionando. ¿Un juego? ¡Ay, eso suena! El juego de terror donde estás atrapado en la escuela la noche antes del día blanco. ¿Pero no es aún más peligroso convertirse en participante del juego de la historia de fantasmas? Especialmente porque no sabes qué podría pasar si sigues usando ese uniforme durante demasiado tiempo. La escritura de Go Yeon-jeon comenzó enérgica pero se volvió apresurada y frenética hacia el final. Era una preocupación razonable. Tienes razón. Si se pone peligroso, pararé enseguida. También planeé postularme si las cosas no salían como esperaba. Pero hasta ahora, las cosas estaban sucediendo exactamente como yo había previsto. Aún así, esta podría resultar la ruta más clara y definitiva que podemos documentar en el manual. Voy a intentarlo. Después de un breve silencio. De acuerdo, entonces. Confío en usted, señor Corso. Siempre ha sido firme contra las historias de fantasmas. En serio, es solo un malentendido. De todos modos, por favor no hagas nada demasiado peligroso. A mí también me gustaría, pero en la vida las cosas rara vez salen según lo planeado. Ah, entonces, si nos quedamos aquí juntos, otros estudiantes podrían sospechar de ti, así que me iré. Por favor, ten cuidado. Eso fue lo último que escribió. En el momento en que me descongelé, vi a Go Yeon-jeon alejándose lentamente por el pasillo, dándome la espalda. Espera un segundo, Yeon-jeon SSI. Aún tengo cosas que preguntarte. Por favor, ayúdame. La alcancé apresuradamente, le di una palmadita suave en la espalda y rápidamente escribí una nueva nota. Disculpe, señora Goral, hay algo que necesito preguntarle. Probablemente se trate de un conocimiento especializado que solo usted puede responder. Claro. No dudes en preguntar. Afortunadamente, Go Yeon-jeon se dio la vuelta y amablemente aceptó responder. Uf. Agradecido, rápidamente garabateé mi pregunta. ¿Podrías decirme dónde se encuentra cada órgano en el cuerpo humano? ¿Qué? Ah. Afortunadamente, Go Yeon-jeon no me interrumpió en ese momento. Ella simplemente me hizo múltiples preguntas sobre el trabajo, la contabilidad y otros detalles del mundo real, verificando con calma y severidad si estaba en mi sano juicio. Una vez que se convenció de que yo no estaba completamente contaminado o que no era algún estudiante de laboratorio de ciencias con una fascinación mórbida por la anatomía, volvió a ser amable. Está bien. Responderé lo mejor que pueda, jaja. Gracias, Ick. Y así, pasé el tiempo restante participando en una intensa sesión de preguntas y respuestas con Go Yeon-jeon. Gracias a ella, pude terminar mis preparativos claros de una manera más segura y cierta de lo que esperaba. Entonces, buena suerte. Haré lo mejor que pueda. Gracias. Añadí un último comentario, por si acaso. Si planeas permanecer en este sueño por un tiempo más, quizás sea mejor quedarse en el primer piso.
Porque pronto comenzará el verdadero, dentro de la sombra de la oscuridad. Y con eso. Después de despedir a Go Yeon-jeon unos minutos más tarde, Din Don Dan Don, la ceremonia de graduación ha comenzado. Una nueva emisión se hizo eco. Tal como lo había escrito en mi 13º registro de exploración. Registro de exploración N grados 13. Tiempo transcurrido usando el uniforme de la Escuela Secundaria Técnica Sekwan, 2 horas y 13 minutos. Una nueva transmisión escolar, no descrita en registros anteriores. Su contenido coincide con el resumen de la trama que aparece en la parte posterior de la caja del juego, Within the Shadow of Darkness. Subí al 4º piso. Los innumerables estudiantes de tercer año que llenaban el pasillo allí. Todo había desaparecido. El pasillo vacío del 4º piso resonó con la transmisión. Para penalizar a los estudiantes que no asistieron, el profesor ahora abandona el auditorio. Tal como lo había escrito en mi registro de exploración. La historia principal del juego de terror comenzó a desarrollarse. Se estaba volviendo real. Tragué saliva con fuerza. La atmósfera en la escuela cambió por completo. La anteriormente reconfortante sensación de pertenencia como estudiante había sido reemplazada por una tensión opresiva e inquietante. No. ¿Podría realmente escuchar la música de fondo ahora mismo? La inquietante música del juego de 8 bits llegó a mis oídos en tonos menores, agudos y espeluznantes. Y entonces apareció una ventana emergente. Algo no anda bien. Antes de que sea demasiado tarde, busquemos a los otros estudiantes. No. Yo no haría eso. Conocí una ruta más rápida y fortalezco mi determinación. Primero, yo quisiera esconder. Corrí hacia la oficina de la facultad de tercer año. Escondido dentro de un casillero, el movimiento estándar era WON UC774 WON UAC74 WON U0020 WON UC528 WON U1C WON U0020 WON V300 WON U4 WON U0020 WON U50 WON UC57C WON U003F WON U003F. De nuevo. Un monstruo. Rechazando el ruido ensordecedor, me deslicé rápidamente dentro del casillero de la oficina de la facultad. El problema era que uno de los monstruos había estado en un aula al lado de la oficina en el 4º piso. El monstruo dudó mientras abría la puerta y salía, luego me miró directamente. En mi cara en sombra detrás de la puerta del locker. Parece como si llevara una máscara. No podía mover la cara para ver mejor, pero la visión limitada a través de la puerta del casillero hacía difícil discernir qué tipo de máscara era. En cualquier caso, definitivamente son uno de los empleados de nuestra empresa. La gran cantidad de etiquetas con nombres que habían recolectado hizo que fuera casi imposible reconocerlas como un error, gracias a la luz que emanaban de ellas. Espera un segundo, ¿luz? Si es tan evidente. Paso. Allí. Pude oír ruidos débiles y fuertes provenientes del piso de arriba. En concreto, el sonido de algo grande que camina con pasos pequeños y deliberados. Paso STIT stap está cayendo, ahora mismo. El maestro es. Maldita sea. El miedo era abrumador. Contuve la respiración. Pero el fallo, posiblemente atraído por mi etiqueta con el nombre, se movió rápidamente hacia mí, a pesar de mi quietud. ¿No lo oyen? No, claro que no pueden. No son jugadores del juego.
El fallo ni siquiera reconoce al profesor. El profesor no los atacará en absoluto. Eso es parte de las reglas del juego, no reconoce el comienzo del juego. Sin embargo, nota importante. En este juego, una forma en que la entidad, el profesor, reconoce a los jugadores es a través de sus etiquetas con nombres. Pero como los exploradores son esencialmente fallos en sí mismos, tener solo una o dos etiquetas de nombre no suele registrarlos como jugadores. En otras palabras, a menos que un explorador se vuelva demasiado codicioso, normalmente no lo atraparán. Por ejemplo, al recopilar una cantidad ridícula de etiquetas con nombres, se convierte en un símbolo de los jugadores. Paso. Me quedé congelado, conteniendo la respiración. El fallo se acercó a mi casillero y agarró la puerta. Entonces tiró. Slash. Una enorme y afilada placa de metal se estrelló contra el fallo enmascarado. Su forma destrozada se partió. Golpe sordo. La sangre salpicó mi cara. Justo frente a mí, separado por la puerta del casillero, la figura dividida verticalmente de un empleado con gafas cayó al suelo. El fallo, ahora reducido a un cadáver, perdió su distorsión pixelada, volviendo a un cuerpo humano. Cuando un explorador, un fallo, permanece en la escuela hasta que comienza el juego y es descubierto por el profesor, es eliminado. Oh. Conocía esa cara. Era uno de los supervisores recién asignados al Escuadrón D. También sería eliminado en la realidad. Él acaba de morir. Paso 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 paso. Paso paso el profesor salió de la oficina de la facultad. Mientras arrastraba el cuerpo sin vida del supervisor por el suelo. Me cubrí la boca con las manos. Fue la primera vez que vi a alguien de mi equipo desmembrado ante mis ojos. Mantén la calma. Nada de lo que hagas ahora cambiará lo que sucedió. Lo que debes hacer a continuación tampoco cambiará. Kim Solon. ¿Te acuerdas? Como los exploradores, antes del registro de exploración que escribiste, solían recolectar elementos de alto valor, como etiquetas con nombres, para fortalecer su presencia en el juego o sobrevivir por más tiempo. Es una hazaña. Entonces, ¿qué debe hacer un buen jugador para realmente completar el juego? Tienen que ver el final. Y en la mayoría de los juegos, el final sucede después de la batalla contra el jefe final. Había llegado el momento. Es hora de dejar de ser un cobarde. Vamos. Saqué una pegatina de tatuaje con un diseño de árbol de tomates. Con manos temblorosas me lo puse en el cuello.